Ya dijimos que en el barroco hay una integración de todas las artes, lográndose la creación de impactantes conjuntos escenográficos que responden al afán de teatralidad propio de este estilo artístico. Por tanto, cuando hablamos de escultura barroca, no debemos olvidar que en muchas ocasiones estará estrechamente unida a la arquitectura y a la pintura. En segundo lugar, el rasgo que mejor define a las artes figurativas del barroco, tanto escultura como pintura, es el naturalismo, claro reflejo, entre otros factores, del auge experimentado por la ciencia en el siglo XVII. El artista debe ser fiel a la información que nos proporcionan los sentidos, por lo que tanto la representación del ser humano como la de todo aquello que nos rodea se ajustará fielmente a la realidad. Así, por ejemplo, la iconografía religiosa experimenta una profunda transformación al representar a los personajes sagrados como seres de carne y hueso, haciéndolos mucho más cercanos a los fieles. Pero el interés por la veracidad de las representaciones no se limita a la apariencia exterior. El retrato se convierte en un tema de enorme importancia en el arte barroco, ya que profundiza en la representación de los sentimientos y emociones a través de las miradas y de los gestos. En definitiva, nos vamos a encontrar con esculturas mucho más expresivas que en el Renacimiento. Otro de los grandes logros de la escultura barroca es la representación del movimiento, para lo cual se recurre a temas que lo reflejan y se utilizan esquemas compositivos abiertos, como diagonales, líneas direccionales que se proyectan hacia el infinito, o elementos de la obra como telas o cabellos, que parecen estar hinchados o agitados por el viento. Por lo que se refiere a los temas, seguirán teniendo importancia fundamental los religiosos, sobre todo debido a la función que cumple el arte barroco en la difusión de los ideales de la Contrarreforma. Como ejemplo, encontramos un gran desarrollo en los retablos, que a diferencia de los que había en la Edad Media y en el Renacimiento, presentan una mayor exuberancia decorativa. También encontramos temas de carácter mitológico y representaciones alegóricas, donde se representa el drama, pero también la sensualidad. La escenografía barroca también llega hasta las fuentes monumentales que adornan las plazas. En Roma encontramos a la fuente monumental más célebre, la Fontana di Trevi, un proyecto iniciado en el año 1629 y culminado recién en 1762. Se trata de una fuente que suministra agua de los acueductos construidos en la época del Imperio Romano. La fuente es una obra escultórica de bulto redondo y a la vez relieve. El conjunto de esculturas es una representación del mar y lo impredecible que puede ser. En dicho caso, está la figura de Neptuno sostenida por dos caballos alados. Esta es la pieza central de la fuente, donde tiene como telón de fondo un arco y dos columnas. Está rodeado por la escultura de la abundancia de un lado y la escultura de la salubridad por otro. Por último, los materiales más utilizados en la escultura barroca serán el mármol, pero será habitual combinar entre sí materiales diversos como piedras de colores, bronce, estuco y madera. Esto servirá para crear poderosos efectos visuales. Al igual que en la arquitectura, el foco más destacado de la escultura barroca es Roma, y la figura indiscutible que representa el esplendor de esta manifestación artística es Bernini. Se forma como escultor bajo la influencia de Miguel Ángel y también de la escultura helenística, que se encontraba en las colecciones del Vaticano. Bernini fue el que acercó la obra al espectador haciéndolo partícipe de la acción, rompiendo las fronteras tradicionales del arte. Como buen barroco, gustó del movimiento. Sus ropajes, por ejemplo, ya no caen en grandes pliegues a la manera clásica, sino que los retuerce y deforma para incrementar el dinamismo y la agitación. También resultan sumamente novedosas las complejas relaciones entre la escultura y el espacio circundante.
Bernini concibió muchas de ellas para ser observadas desde un punto determinado. Su obra escultórica podemos dividirla en dos grandes grupos: las obras destinadas a San Pedro del Vaticano y los encargos realizados para varias iglesias romanas. Fuera del Vaticano destacan dos importantes obras para iglesias romanas: la Beata Albertoni y la que sin dudas es su obra maestra, el Éxtasis de Santa Teresa, que muestra el momento en el que Santa Teresa de Ávila recibe el don místico de la transverberación, es decir, la unión íntima con el mismísimo Dios. Ella muestra un evidente clímax erótico entre el placer y el dolor, y su vestido está tallado en olas de tela. El ángel, por su parte, sonríe travieso cuando va a penetrar con su flecha a la señora. Esta obra se combina además con la arquitectura y la pintura. Otras obras importantes de Bernini son el rapto de Proserpina, el David y Apolo y Dafne. La pintura barroca nos ofrece una producción rica y abundante, destinada a las iglesias, palacios, edificios públicos y viviendas particulares. Como ya hemos señalado al hablar de la escultura, el barroco representa una plena aceptación de la realidad, del mundo material y del valor de los sentidos, lo que supone que la obra de arte debe tener apariencia de realidad. El naturalismo es, por tanto, una de sus características más importantes. Sin embargo, este naturalismo va acompañado muchas veces de un profundo simbolismo. Los objetos nos remiten a una realidad superior y nos revelan lo espiritual a través de los sentidos. La temática más habitual de la pintura barroca es la religiosa, principalmente en la Europa católica. Uno de los temas más frecuentes en la pintura religiosa será la representación de la experiencia mística, un santo o santa en estado de trance ante la presencia de lo divino. También los temas del martirio y la muerte de los santos serán muy habituales, ya que se prestaban perfectamente a la representación de los estados extremos de la emoción. En el barroco nos vamos a encontrar con escenas crueles y horrorosas, ya que se busca impactar, conmover y despertar el fervor religioso de los espectadores. Pero también nos vamos a encontrar con otros temas como el paisaje, los temas de género y los bodegones. Estos últimos son también conocidos como naturaleza muerta y presentan una riqueza extraordinaria. Floreros, cestos de fruta y otros objetos son representados con el máximo realismo, aunque en ocasiones tienen una clara intención simbólica al hacernos reflexionar sobre la brevedad de la vida. Tiene también enorme importancia el retrato, que puede ser individual, grupal o autorretrato. Los temas mitológicos, alegóricos o históricos completan el repertorio temático de la pintura en el barroco. La luz desempeña un papel fundamental en la definición del espacio. Frente a la luz ideal del Renacimiento, nos encontramos con un tratamiento de la luz teatral, una luz externa que ilumina violentamente la parte más importante de la escena, dejando el resto sumido en la oscuridad. Además, la pintura barroca ya no recurre a la perspectiva lineal renacentista, sino que se basa en composiciones más abiertas y esquemas diagonales que le dan dinamismo y movimiento a la obra. En cuanto a las técnicas, la pintura barroca usa preferentemente el óleo, sobre lienzo o tabla, pero adquiere gran importancia también la pintura mural al fresco, en paredes, bóvedas y cúpulas. Centraremos nuestro estudio en 3 zonas geográficas, en las que encontramos algunos de los más grandes maestros de la historia de la pintura: Italia, España y Países Bajos. En Italia, y dentro del naturalismo tenebrista, destaca la figura excepcional de Caravaggio, prototipo de artista maldito, marginal e inadaptado. Existe escasa documentación sobre los primeros años de su vida.
Su pintura, de temática esencialmente religiosa, refleja a la perfección las ideas de la Contrarreforma, pero representa las escenas sagradas con una apariencia de cotidiana sencillez. En su época, sin embargo, serán rechazadas e incomprendidas por el clero oficial y se le acusará de falta de decoro. Sin embargo, su visión realista de los temas religiosos está más de acuerdo con la verdad del Evangelio, al representar a personajes sencillos, humildes, salidos de los bajos fondos romanos, que resultaban más cercanos a la gente del pueblo. En sus naturalezas muertas destaca la enorme precisión en los detalles, que va también acompañada de una clara intención simbólica en alusión a la caducidad de las cosas, como por ejemplo hojas marchitas o frutas dañadas. Su concepto y manejo de la luz es verdaderamente revolucionario, dando lugar a una corriente pictórica conocida como tenebrismo. Es también de enorme interés su estudio de los rostros y las emociones que se traducen a veces en una gestualidad muy teatral, como un recurso psicológico para atraer al espectador y aumentar el impacto del suceso representado, captado en el momento de mayor intensidad emocional y dramática. Diego Velázquez es quizás el mejor pintor español de la historia. Su obra fue ampliamente estudiada por maestros de épocas posteriores e influiría en artistas tan dispares como Dalí o Manet. Atraído por la nueva iluminación tenebrista de Caravaggio, fue uno de los introductores del estilo en España y por su evidente talento y ambición se convirtió en pintor de la corte de Felipe IV, en la que fue la época más esplendorosa de la cultura española, conocida como el Siglo de Oro. El realismo es la característica que mejor lo define. Es un experto para captar las calidades de los objetos como podemos admirar en el aguador o la vieja friendo huevos. Utiliza una pincelada densa y una paleta de colores terrosos. Su dibujo es muy preciso y detallista, pero poco a poco su concepto de la pintura irá evolucionando. Su paleta se enriquecerá cromáticamente y su pincelada será cada vez más suelta y libre. Sus temas van a estar condicionados sobre todo por su situación dentro de la corte de Felipe IV como pintor de cámara, por lo que los retratos de la familia real, así como de los bufones de la corte, constituirán una parte importantísima de su producción. Entre sus obras más importantes se encuentran Las hilanderas, un cuadro complejo que encarna una fábula y en donde se representan varios juegos teatrales y varios conceptos en uno solo, típico del barroco, y su obra maestra Las Meninas, realizado en 1656, época de plena madurez del artista. Es una pintura realizada al óleo sobre un lienzo de grandes dimensiones formado por 3 bandas de tela cosida verticalmente, donde las figuras situadas en primer plano se representan a tamaño natural. Es una de las obras pictóricas más complejas y también más analizadas y comentadas en el mundo del arte. Aunque el tema central es el retrato de la infanta Margarita de Austria, colocada en primer plano, rodeada por sus sirvientes, lo curioso es que el artista también sale pintando y nos observa. Velázquez se autorretrata, pero también está pintando al espectador, es decir, que está introduciendo al espectador dentro de la obra. Nosotros estamos en el lugar de los reyes. Lo que hace Velázquez es mostrarnos el detrás de escena. Un espejo colocado al fondo refleja las imágenes del rey Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, medio del que se valió el pintor para dar a conocer ingeniosamente lo que estaba pintando. Sea, como buen barroco, este artista consigue un logrado efecto espacial, creando la sensación de que la sala continúa fuera del lienzo. Es un cuadro que rebasa sus límites físicos y espaciales, una auténtica obra de arte. Otro de los focos fundamentales de la pintura barroca serán los Países Bajos, divididos en 2 territorios, Flandes y Holanda, en los que se desarrollarán 2 escuelas pictóricas muy distintas. Flandes permanecerá bajo dominio español,
La aristocracia y la iglesia serán los principales clientes del arte en un territorio fundamentalmente católico. Aquí se destacarán artistas como Rubens y Van Dyck, mientras que en la Holanda protestante, gobernada por una república, será la burguesía el grupo social dominante, y encontraremos artistas como Rembrandt, Vermeer y Hals. Quizás la figura más importante del barroco flamenco, Pedro Pablo Rubens fue uno de los mejores pintores de Europa en su época y por ello fue reconocido en vida. Además, fue uno de los primeros artistas en entender el mercado del arte y creó una especie de factoría en su taller que fabricaba pinturas en cadena. También ejerció de diplomático en diversas cortes europeas, incluida España, que encargó muchos de sus mejores cuadros. En el taller de Rubens se pintaron más de 3.000 obras. Esta enorme producción, sin embargo, no hubiera sido posible sin un taller eficientemente organizado, en el que trabajaban alumnos, aprendices, ayudantes y colaboradores. Rubens utiliza esquemas compositivos abiertos, líneas en diagonal, elipsis y composiciones complejas y dinámicas. Tiene una gran capacidad de observación y un gran dominio del dibujo, que le lleva a una exacta reproducción de la realidad. Aunque al principio acusa la influencia del tenebrismo, poco a poco su pintura se vuelve más luminosa y rica en color. Antoine Van Dyck es otro de los pintores flamencos más destacados del barroco. Fue alumno de Rubens, adquiriendo una gran influencia de la pintura de este. Sus temáticas son religiosas, mitológicas y de retratos. Una de las características resaltantes de la obra de Van Dyck fue el manejo del claroscuro, siendo también admirable en sus obras las representaciones de las telas y el colorido. Entre sus obras más importantes encontramos el Prendimiento de Cristo, la Virgen del Rosario y los retratos de Carlos I. En la Holanda protestante nos encontramos con el artista más destacado de todos, Rembrandt. Su figura trasciende la historia del arte para situarse en uno de los nombres más importantes en la historia de la civilización occidental. Maestro barroco, fue la figura central de la Edad de Oro holandesa, cuando el país era una de las mayores potencias internacionales. Su manejo de la luz es extraordinario. Conoció los principios del arte de Caravaggio, pero su claroscuro no presenta el nítido contraste de luces y sombras del tenebrismo. En las zonas de sombra crea múltiples intensidades, haciendo que penetre en ellas la luz. Hace emerger del fondo las imágenes, que adquieren una presencia casi misteriosa. En la composición renuncia a los efectos teatrales que vemos en la pintura de Rubens. Su pincelada es muy audaz y presenta gruesos empastes que resultaban sorprendentes para sus contemporáneos. Su temática es muy variada y su producción enorme. Contó también con un taller, lo que a veces hace difícil la atribución de algunas de sus obras. Además, pintó numerosos autorretratos que realizó a lo largo de toda su vida. Podemos observar retratos alegres y brillantes en su juventud y sombríos y profundos hacia el final de su vida. Pero son particularmente valoradas también sus novedosas escenas de grupo, donde destaca la maestría compositiva y una perfecta caracterización de los personajes. A los retratos de grupo pertenecen 3 de sus obras maestras: La lección de anatomía del Dr. Talp, La ronda de noche y Los síndicos de los pañeros. Rembrandt fue en definitiva un genio de la pintura de todos los tiempos y uno de los artistas más importantes de la historia del arte. Johannes Vermeer fue el pintor de lo tranquilo, lo silencioso, lo cotidiano y lo iluminado. Junto a Rembrandt es sin duda la gran figura del barroco holandés. Se cree que este artista no vivió de la pintura, quizá por ello sus obras transmiten ese puro placer de pintar. Suelen ser escenas de la vida cotidiana, interiores de hogares de la burguesía holandesa y apenas habitados con 1 o 2 figuras y algunos objetos, todo ello plasmado
con sus habituales pinceladas densas y pastosas, y sobre todo llenándolo todo con una iluminación que no solo da un increíble realismo, sino que realza el efecto de intimidad e incluso misterio. Entre sus obras más importantes encontramos El astrónomo, La lechera y la obra más famosa, La joven de la perla, también conocida como la Mona Lisa holandesa. Este es uno de los retratos más famosos de la historia del arte. Vermeer disfrazó a esta misteriosa chica con estilo oriental y le puso esa famosa perla en forma de lágrima que aparece en otro de sus cuadros. El rostro de la chica es una maravilla, parece estar viva en la tela. La joven de la perla tuerce la cara para mirarnos directamente. Abre la boca como iniciando una conversación con nosotros, y su pálida piel junto a sus labios y el pendiente brillan intensamente sobre el fondo oscuro. Sin lugar a dudas, una de las pinturas más hermosas de la historia del arte. Frans Hals fue otro artista holandés y quizá uno de los mejores retratistas del barroco. Maestro de la pintura sin correcciones, plasmó con increíble maestría la psicología del retratado y no dudó en experimentar pictóricamente, anunciando incluso el impresionismo. Sus pinturas no están acabadas, sino que usaba manchas, gotas y áreas de color que simulaban los detalles. Además, la ausencia de líneas de dibujo preparatorio fue cada vez más usada por el pintor en sus obras de madurez. Hals era sin duda un hombre de taberna, y aunque hubo tiempos en que la alta sociedad holandesa se interesó por sus retratos, quiso pintar con la misma dignidad a bufones, prostitutas, borrachos y demás gente que lo consideraban uno de los suyos. Entre sus obras más importantes se destacan El banquete de los oficiales de la Guardia Cívica de San Jorge, La gitana y Las regentes del asilo de ancianos de Haarlem, uno de los retratos colectivos más famosos del barroco. Para terminar la clase vamos a decir que, en su fase final, el barroco va a evolucionar en un arte más distanciado, refinado y recargado. Este nuevo estilo se va a denominar rococó y lo veremos en la próxima clase. Hasta la próxima.